Ya, ahora sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va con la tarea? ¿Aló? Aló, ¿me escucho? Sí, sí. Sí, nosotros como que no la hemos empezado mucho del todo, al menos yo le he echado como una leída, pero bueno, como estuvimos con la presentación hace poco, tampoco le hemos podido echar muy bueno Ya, a la tarea. ya. ¿Vieron los códigos que les mandé? O sea, el código que subí. El de IM desplazamiento. Sí, No, yo al menos no lo he podido ver. ya. A ver. Ah, es que tengo que tener la espalda derecha. Eso. A ver, voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, un poco conversar de la tarea entonces. Leerles la tarea y hacer algún alcance. Ya. Bueno, lo primero. Son dos partes de la tarea. La primera parte es valor y vectores propios mediante iteración matricial, ¿ya? Y la segunda parte es aplicación del LDB, ¿ya? Eh, bueno, la primera parte apunta a... bueno, primero tienen que programar los siguientes algoritmos que permiten obtener valor y vectores propios. Son tres métodos, que son matriz de barrido, método de iteración en el subespacio y método de iteración inversa con desplazamiento, ¿ya? Son esos tres métodos que esos tres métodos los vieron en clase. Según conversé hoy día con el profe, los vieron igual hace un rato. Entonces, les pasé uno de los códigos, que es que es este de acá, que es inversa con desplazamiento. Los otros dos los tienen que programar ustedes. ¿Ya? ChatGPT. ChatGPT y ver la teoría y preguntar y ver qué onda. ¿Ya? Bien. Eso. Es que si no han programado, como que no hay mucho que les pueda decir esa parte. Pero no son complejos de programar, para nada, no son complejos. Así que ahí vamos conversando durante la semana. Ya, la pregunta 2 con los algoritmos A y B, calcular los periodos naturales y las formas modales de la estructura determinada en la tarea 2. Es decir, la tarea 2 ya a la vez es la estructura de la tarea 1. ¿Ya? Entonces es la misma estructura que llevan. De hecho, para ser exacto, debería ser la estructura de la tarea uno sin los disipadores. ¿Ya? Es como la estructura base. ¿Ya? Eso es como, en el fondo, como que agarran la estructura base y a esa le calculan los periodos. Porque ustedes ya saben la respuesta, ustedes la calcularon antes con otros métodos. Entonces, la idea de esta cuestión al final es que me comparen en el fondo estos diferentes métodos, ver qué tan distinto es el resultado, a utilizar matrices completas, a utilizar estos métodos, digan si es más efectivo, menos efectivo, más rápido, más lento, saquen su conclusión. Ya, pero es muy liviano eso. De hecho, acá, pues, la parte A yo mismo les coloqué como que utilicen el ICE, que es el comando de MATLAB para calcular valor y vector propio, y en el fondo compararlo con estos métodos que le estamos proporcionando. Puede que ahora en la práctica no le vea mucho sentido utilizar esta cuestión, porque al final, bueno, con lo rápido que son los computadores ahora no, estas estructuras chicas como la que ustedes están modelando realmente no va a hacer mucha la diferencia de tiempo. Pero para una estructura muy, muy compleja, hace mucho la diferencia. Entonces, igual es importante que sepan utilizar esto, como para poder.
hacer estas cosas de forma más óptima. Ya. Eh, y lo mismo, un esquema de los 8 primeros modos para A, B y el comando E y G. Ya que, porque si no me falla la memoria, creo que también les pedimos esto para la tarea uno para esto. Entonces, como que utilizarlo de la tarea uno compararlo con la tarea 2 o volver a calcularlo, que no se demora mucho. Eso. Eh, Después, la pregunta 3 perdón. Les dice considerar un motor de frecuencia angular de 350 revoluciones por minuto. Con el método de iteración inversa con desplazamiento, determinar la frecuencia de su estructura cercana a la frecuencia del motor y dos próximas a esta. Ya. Entonces, si se fijan, para la parte 2 utilizan los métodos matriz de barrido y iteración en subespacio. ¿Ya? Y en la pregunta 3 utilizan este. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esta cuestión? Que ustedes pueden, ¿cómo decirlo? Como determinar estas propiedades modales da una excitación externa. ¿Ya? Entonces ahí pueden jugar un poco con esto. La ubicación del motor utilizan la misma que tenían en la tarea uno. ¿Ya? Eso igual es importante. ¿Alguna duda hasta el momento de la pregunta uno, pregunta 2 o pregunta 3? Rodrigo, ¿Eh? para la pregunta 3, ¿cómo modelamos el motor? Es como poner una excitación en un grado de libertad que estimemos nomás. De la misma forma que lo hicieron en la tarea uno, pero le cambian la frecuencia al motor. Ya. ¿Y qué fuerza tiene ese? Está en el enunciado de la tarea uno. Ah, pero ya. Mira, si Es en el fondo el literalmente. rollo es esta cuestión de acá, no sé, pues esta cuestión tiene 7 Hz, que no sé cuántas RPM sean, cambian eso a la cantidad de RPM que necesitan. Ya. Y mantenemos la amplitud de 1500 toneladas por Sí, segundo. sí, 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 no Ya. se calienta la cabeza. Da lo mismo, no vamos a comparar ambos, pero para no poner más datos, utilicen los mismos. Entonces utilicen el mismo bloque que tienen programado y lo pasan a la tarea ahora. Ya, súper. Eh, Rodrigo, sí, Cuando o sea, cuando dice que lo hagamos todo con respecto a la estructura de la tarea anterior, ¿es sin los disipadores? ¿Onda lo ponemos como estaba originalmente? sí, pues la estructura original, sí. Ya, perfecto, gracias. Ya, la pregunta 4 dice coloque un motor a una altura media de la estructura y calcule la respuesta con. Ya. Descomposición modal utilizando los modos encontrados en la pregunta anterior y Newmark. ¿Ya? Entonces, a media altura de su estructura, tómenselo muy literal. El número de piso, partido en dos, lo colocan ahí, al medio del edificio. ¿Ya? Pueden colocarlo un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero colóquenlo al medio. ¿Sí? Déjenlo ahí. La gracia es que calcular la respuesta de desplazamiento corto y momento. No van a calcular todo lo que calculan en la tarea uno, sino que solamente desplazamiento corto y momento. Nada. ¿Ya? La gracia está en que van a comparar qué tan precisa es la aproximación utilizando los modos encontrados acá respecto a la respuesta real, entre comillas, de la estructura. ¿Ya? Eso. Ese es como el objetivo de esa parte. Eh, claro. Eso básicamente. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Eso. Rodrigo, Sí, a la parte A de esa pregunta 4 en el fondo es entonces como con los métodos programados, encontrar como las nuevas propiedades modales, como el C modal, K modal, matriz modal, claro. eh, y calcular la respuesta con eso, en vez de considerar el 90% de masa, sino con este nuevo método como No, más no, 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 óptimos. no. No, o sea, no, mira. La gracia está en que con esta cuestión tú vas a encontrar como modos, ¿ya? Vas a encontrar ciertos modos. O sea, todos los modos los puedes encontrar. Eh, y, y básicamente haciendo la composición con los modos que encuentres, calculáis como el 90% de participación modal con estos nuevos modos, y eso lo comparáis con la respuesta total.
No sé si me explico. La gracia de esto es que te entrega como podéis obtener la frecuencia angular, la forma modal, y con eso, con esos nuevos modos, que en el fondo son el mismo modo, pero trasladado un par de hertz más arriba, más abajo, y la forma modal puede que sea levemente distinta a la forma real, eh, hacer como la composición modal con esos modos, considerando 90% de masa modal, como un sistema que se resuelve con composición modal, y eso compararlo con la respuesta real. ¿Me cachai? Sí, ya te caché mejor. Ya, Y para buenísimo. la pregunta 3 el motor da lo mismo en qué posición se coloque. No, es la posición en la que lo colocaste en la tarea 1, Ah, ya, ok. para que sean consistentes con eso. En realidad es para que se ahorren el bloque de programarlo, en realidad, como que lleguen y copien el bloque de programación. Bien, eh, súper. Entonces, envolvente, desplazamiento, corte y momento. Ya, listo. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Si no, sigo, después volvemos. Pero eso es la pregunta uno. Si se fijan, en realidad no es muy larga, no es muy larga. Como que ya tienen hecha una gran parte, la tira puede ser un poco de programar estos dos métodos, ¿ya? Pero es solamente eso. Este ya se los di, ¿ya? Y lo otro no es mucho, es básicamente utilizar lo que tienen antes, como calcular la envolvente, calcular corte, momento, todo eso lo tienen programado en la tarea uno. Así que es llegar, copiar eso y hacerlo. Ya. La parte 2 el método LDB. ¿Ya? Bueno, acá nuevamente tarea uno ahí. En realidad es la misma estructura, pero es la estructura original sin los disipadores. De hecho, puede que bueno, actualizo el enunciado y le pongo tarea uno. Pero es la estructura sin los disipadores. Ya, pues, entonces, suponer que su estructura se encuentra sobre una base masiva apoyada sobre pivotes rígidos axialmente, que es lo que está en el mono izquierdo. Modela este sistema utilizando un resorte con propiedades equivalentes a un suelo arcilloso. ¿Ya? Esas propiedades equivalentes, el año pasado, por ejemplo, yo les dije como a los chiquillos, como ustedes busquen las propiedades, y este año se las mandé ahí por el grupo de WhatsApp, como para que no se calienten la cabeza con eso. Pero eso, la idea era como que se inventaran unas propiedades, así como que la guata les dijera como ya, el módulo de corte es tanto, qué sé yo, el RO es tanto, pero da lo mismo, se los mandé directamente. Así que es lo que está en el grupo de WhatsApp y ahí pueden hacer el modelamiento de esto. Acá están unas ecuaciones, básicamente para determinar los coeficientes del KS y el CS, utilizar estas expresiones de este señor de acá para fundación circular y obtienen el KS, que es función de el nu, el G, el R0, el ρ y el G. Eso. Entonces tienen estos parámetros y, y con esto pueden obtener su oscilador equivalente. ¿Ya? Entonces básicamente es como que tuvieran un mega resorte conectado como en la base rígida del sistema. ¿Ya? La gracia está en como que el primer piso, en el fondo, el primer piso, ¿cómo se lo explico? El primer piso, o sea, no el primer piso, sino que la base del edificio no se va a deformar, va a ser como rígida. ¿Ya? Todo lo que está arriba se va a deformar, y esto no se va a deformar. Lo que se va a deformar es que esta cuestión se va a mover, porque tiene un oscilador conectado a un lado. Entonces, eso es lo que obtienen ustedes acá. ¿Ya? Es un modelo muy simplificado, pero igual sirve como a modo ilustrativo. Eh, Tienen la masa y eso, ¿ya? Entonces, la pregunta uno es básicamente a su edificio original, agregarle un resorte o pueden interpretarlo quizá como un disipador, puede ser, porque tiene amortiguamiento y un resorte. Bueno, el disipador tiene su propia rigidez, así que pueden considerarlo así. Pero el punto es que tienen que modelar eso, ¿ya? Tienen que cambiar el tipo de apoyo, si se fijan, esto es apoyo deslizante, entonces cambian los apoyos de la base y este resorte que les digo yo al lado derecho, al lado izquierdo, me da igual. Colóquenlo ojalá en el mismo lado que el mono. ¿Qué más importante de acá? Eso. ¿Se entiende lo que se tiene que hacer en eso?
como les digo, en la base, agregarle un resorte al lado o un disipador al lado. Solo eso, con esas propiedades que le anoté ahí. Entonces, la lógica de cómo construirlo es como, igual que como construir, por ejemplo, una viga, ¿ya? Entonces, como que su matriz de conexión la cambia, la matriz de rigidez cambia, y todo eso cambia. ¿Sí? Ya, pues chicos, digan algo. Yo, una duda, en MATLAB, Sí. ¿cómo se mueve el resorte y el cambio de apoyo? Porque entiendo que lo del apoyo es un vector que nosotros en el fondo marcábamos los nodos restringidos, pero ¿cómo se cambia para que no restrinja el momento? Vaya a tener, mira, calma, calma. Vaya a tener restringido en la base, en el código que yo les mandé, ustedes como por defecto tienen restringido vertical y horizontal para los nodos de abajo, ¿cierto? Sí, Ya, pues, entonces vaya a cambiar y ahora no vas a restringir los horizontales, solamente los verticales, ya. ¿Y el resorte cómo se modela? como una viga. Es que en realidad como una viga slash disipador. Como que vaya a cambiar la matriz va a cambiar la matriz de rigidez en el fondo. Y que no me acuerdo si, creo que incluso si lo modelan como un disipador, creo que podría funcionar. Porque el disipador, creo que ustedes le agregaban la rigidez, pero no me acuerdo. Refresquenme la memoria. O sea, algo así como cuando hicimos la modelación del disipador triangular, que definíamos tanto la rigidez como el C, algo similar. No me refiero a eso. Ah, Eh, triste. Eh, no lo tengo acá. No lo tengo acá. Aquí tengo esta weá. Eh, Ahora no me acuerdo. Chile. De aquí a que lo encuentre me voy a echar toda la clase. Bueno, en cualquier caso, la lógica es esa, pues, como es agregar un elemento que tenga un C y tenga una rigidez, ¿ya? O agregar dos elementos, uno con rigidez y uno con C, ¿ya? Fíjense en cómo, por ejemplo, un elemento con rigidez sería básicamente agregar una viga, por ejemplo, y que la viga tenga esa rigidez, pues, por ejemplo. Le inventan una sección, le inventan un E, le inventan un I, de forma que les dé como el la rigidez de la viga, en el fondo, la rigidez axial de la viga les dé, o sea, no un I, un E, una, la rigidez axial de la viga les dé la rigidez del resorte. ¿Ya? Funciona de la misma forma. Al final una viga es una biela, es un resorte. Lo mismo. Entonces, hagan eso. Modélenlo como una biela, como una viga, como los códigos que están como modelan su estructura, por ejemplo, como crea su matriz de rigidez, ahí, ahí crean. Pero se cachan más o menos como para dónde apuntar, ¿cierto? Sí, creo que ya se entiende mejor. Ya, vale. Ya. La pregunta 2, la masa total efectiva con LDB y con EIG. Ya, la gracia del LDB que es muy bueno este método porque es muy efectivo, ¿ya? Pero, bueno, hay gente como es que no es como que hay gente, sino que en la práctica no se utiliza mucho porque una paja programando. Pero es muy efectivo. Pero eso, tienes que calcular la masa efectiva con LDB y con EIG para la dirección vertical y horizontal, ¿ya? Y graficar la masa modal efectiva acumulada versus el número de modos utilizados, ¿ya? Y tienen que comparar cómo se comporta con EIG y con LDB, ¿ya? Eh, Eso, ahí no hay mucho. Y la pregunta 3 ya para el terremoto en el fondo utilizaba la... ¿Qué puse tarea 2? En todo es tarea uno. Bueno, igual lo usaron, creo, la tarea 2 también creo que usaron el terremoto, si no me falla la memoria. Bueno, en cualquier caso, el terremoto que están utilizando durante todo el semestre, calcular la cantidad de modos necesarios para alcanzar los valores de la envolvente, desplazamiento y corte, obtenido utilizando Newmark, matrices completas con LDB y EIGE. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como, tienen que cachar, dada la excitación que ustedes están aplicando, cuántos modos necesito para obtener de forma representativa el movimiento. Eso.
Pero con alcanzar los valores de la envolvente, te refieres como a, no sé, si mi envolvente me dio que el desplazamiento máximo es 2 centímetros, es como la cantidad de modos necesarios para llegar a ese desplazamiento. Claro, básicamente, como que yo creo que una forma interesante de hacer esto podría ser como definir ¿cómo se dice? Una tolerancia. Y digan como ya, como que obviamente como que tienen que utilizar todos los modos para que le dé la respuesta exacta, pero más o menos como que definas una tolerancia así como, como que ya puede que no sepa, a partir del modo 50 realmente no afecte en nada, o a partir del modo 10 ya no afecte casi en nada. Entonces ahí ustedes jueguen, definan una tolerancia y digan como cuántos modos necesitan para tener una forma representativa. O sea, como, no sé, que sea como el error del tanto por ciento o la diferencia relativa sea tanto por ciento, que sí. Ahí ustedes utilicen la medida que quieran. Ya, eso es un poquito más libre. Pero eso, la idea es como que comparen los dos métodos. Ver como qué tan diferentes son en la cantidad de modos que necesitan. ¿Sí? Sí, creo que se entiende. Ya, buenísimo. Y, y eso lo daré. Em, yo creo que voy a dejar de grabar porque no sé si hay más dudas, pero igual quiero conversar una cosa con usted.